Amados hermanos, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros en este momento. No sé si se oye bien, entonces no sé usar este dicho en realidad. Dos. Bueno, si alguien me puede ayudar, por favor, ahora sí. Vale, gracias. Ahora sí, la paz del Señor sea con cada uno de vosotros en esta hermosa mañana. Es una gran bendición poder estar compartiendo de la palabra del Señor y mi hermano Yair hacía una gran pregunta, ¿para qué estamos aquí en esta mañana, cierto? Y cada uno de nosotros puede dar diferentes respuestas y todas probablemente sean muy válidas. Y es lo que nos da ese deseo y esa bendición de estar reunidos en la comunión del Señor y de los santos. El tema de hoy día se llama necesidades espirituales del hombre contemporáneo. Es un tema, ¿cierto? Es un nombre demasiado largo. Pero es increíble que tenemos tantas necesidades dentro de la sociedad que a veces no sabemos cómo enfocar nuestro evangelismo y es probable que dentro de la iglesia tengamos estas mismas necesidades y no nos demos cuenta. Quiero llevarlos al Evangelio según San Juan capítulo 4, desde el verso 13 al 15. Esta es la hermosísima historia de la mujer samaritana. ¿Quién no la ha oído alguna vez? Para mí personalmente creo que es una de las historias más hermosas en la vida del Señor Jesús, porque nos revela detalles tan inéditos de su vida y de lo que Él tuvo que enfrentar, ¿cierto?, para traspasar barreras y poder llevar el Evangelio a una persona necesitada. Y en ella, y en otro ejemplo que daremos más adelante, es probable que se conjuguen todas las necesidades del hombre contemporáneo. Dice así en el nombre del Señor: respondiendo el Señor Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La mujer le dijo: dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. El Señor bendiga su palabra. Mi versión es un poco diferente a la tuya, pero dice lo mismo, no te preocupes. Me encanta esta historia, ¿sabes por qué? Precisamente porque conjuga realmente una necesidad espiritual de una mujer que estaba viviendo una situación terrible, con unos cuantos matrimonios a cuestas, con una sed física y espiritual, y lo peor, ubicada en un pueblo que era despreciado por los judíos. Antes de entender un poco lo que el Señor hace con esta mujer, debemos entender que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, eran una especie de primos hermanos. Los judíos racialmente se sentían superiores porque ellos estaban un poco más puros. Los samaritanos en los exilios se habían mezclado con otros pueblos y tenían otro lugar donde adorar al Señor. Por lo tanto, un rabino judío, primeramente un judío no podía pasar por una ciudad de samaritanos. Preferían dar la vuelta, aunque caminaran 100 kilómetros más, pero no pasaban por ahí. En segundo lugar, un rabí o un maestro no podía hablar con una mujer, le estaba prohibido. Y en tercer lugar, la ley judía las costumbres judías decían que era mejor enseñarle la ley a un perro antes que a una mujer. Imagínate. Y vemos a nuestro Señor metiéndose ahí en el centro de la ciudad donde siempre estaban los pozos, hablando con una mujer que tenía una necesidad y enseñándole una de las verdades espirituales más profundas que encontramos en la Biblia. Y no se la dio a un rabino, no se lo dio a un levita ni a un estudioso de la Biblia, se la dio a una mujer pecadora. Que el Padre busca adoradores, ¿cierto?, que le adoren en espíritu y en verdad. Y esta es una de las revelaciones más profundas. Ya no era necesario ir a Jerusalén o al monte de los samaritanos para adorar, sino que donde el hombre estuviera, habría libertad y desde allí podrías invocar el nombre del Señor. Pero había una necesidad profunda, una necesidad física y también espiritual. Esta mujer ya llevaba a cuestas 5 matrimonios, dice la palabra. O los hombres no la habían soportado, ¿me entiendes? O la economía era muy, muy apretada. Y el que tenía ahora tampoco era su marido. Había ido buscando quizás de lecho en lecho, de corazón en corazón, de oportunidad en oportunidad, de promesa en promesa, una satisfacción para su alma, pero no la encontraba. Pero ella tenía la esperanza de que un día vendría el Mesías a enseñarle todas las cosas. Y este Mesías llegó no solamente
satisfizo su necesidad física, sino que le mostró el camino hacia la verdad. ¿Cuáles son hoy día las necesidades del hombre contemporáneo? Tenemos muchos problemas, muchísimos. ¿Y quién nos podrá ayudar? Ya sé lo que estás pensando si eres latino, ¿eh? ¿Quién podrá ayudarnos? Nosotros no podemos, pero Cristo sí puede, a través de nosotros, ¿cierto? Y hacia nosotros. Y estos son problemas cotidianos del ser humano en este mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. También los tenemos dentro de la iglesia. En primer lugar tenemos la soledad. ¿Has estado alguna vez con un grupo de personas, todos amigos, y te has sentido solo? Yo en muchas ocasiones. Hoy día la soledad lamentablemente se acentúa con todos estos aparatos electrónicos. ¿Te has dado cuenta a veces los chicos en un bar, todos reunidos, pero nadie hablando entre ellos y comunicándose con el WhatsApp y no sé qué y tal? Y ninguno de ellos se comunica. ¿Te has dado cuenta? Hemos perdido la comunicación como seres humanos. Una soledad absoluta incluso dentro de nuestras propias iglesias. Estar solo es una carencia de compañía, es estar sin nadie. Tenemos personas alrededor con las que muchas veces no tenemos ningún trato. Falta de comunicación, de amistades, falta de relaciones, sentimiento de que nadie se ocupa o se interesa por nosotros. ¿Algunas veces has escuchado estas noticias que parecen sacadas de un cuento de novela negra en que los vecinos se enteran después de 2 semanas por olor que sale de una casa que hay un vecino que falleció en una comunidad grande? Uy, si era vecino nuestro, sí, pero hacía 2 semanas que no lo veíamos. No, hace 2 semanas que ya estaba muerto y nadie se había enterado. Rodeados de gente, de comunidades, pero totalmente solos. En una sociedad en que lamentablemente acentúa este sentimiento de soledad. Todo se hace cada vez más impersonal. ¿Te has dado cuenta? Vas a un supermercado y le pasas la tarjeta solamente a la cajera. Vas a un lugar y das tu número de cuenta. No hay contacto como antes. El padre quiere deshacerse del hijo, se lo pone frente al televisor, frente a Nickelodeon, no sé cuáles son los canales estos de dibujos animados, y ya se despega de él. Todo impersonal. Y después nos llama la atención por qué nuestro hijo es violento, por qué nuestros hijos hacen esto o aquello, cuando otros son los que lo están alimentando con valores no cristianos, con valores del mundo. La soledad. ¿Cuál es la cura de este mal? Dice la palabra que el Señor dijo en el principio que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Es así o no es así? Gloria a Dios por los que son casados y pueden decir amén, ¿cierto? No es bueno que el hombre esté solo. Pero conocer a Cristo y recibirle como Salvador es algo eterno, hermanos. La relación de parejas tiene un principio y tiene un fin, y es temporal, hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Pero aceptar a Cristo no es una relación temporal, sino que es eterna. Y esta es la respuesta trabajo. Me pasan un bicho de esto y no sé qué hacer con él, ¿sabes tú? Empiezo quizás a sintonizar, es alguna radio, no lo sé, pero no sabría cómo usarlos. Y esto es, hermanos, lo que nos debe dar la seguridad de que nuestra relación con el Señor Jesús es eterna. Cuando le aceptamos y le conocemos como Salvador, esta relación dura incluso más allá de la muerte. Pero probablemente hoy día también hayan situaciones en las que Dios permite que los hombres estén en soledad. Hay hermanos que son solteros, otros son huérfanos, otros son viudos, ¿entiendes? Situaciones que Dios a veces puede permitir. Y disfrutémoslo en el momento en que Dios nos lo da. ¿Cierto? Es bonito tener una pareja, es normal, ¿cierto? Sentirse amado y corresponder a ese amor. Pero si el Señor no lo permite, disfruta ese momento. Dios sabe los tiempos, los momentos, y Dios sabe por qué la situación que estás viviendo. Apocalipsis 21:4 dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fíjate, muchas veces cuando he llorado hasta el cansancio y no he encontrado ningún consuelo ni ninguna respuesta a mis problemas, este verso bíblico me ha afirmado muchísimo. Llegará un día en que Dios va a consolarme, enjugará cada lágrima que he derramado, y aquel día entenderé realmente por qué sucedieron todas las cosas. Hoy día no es fácil, no tenemos toda la información, somos finitos,
No sabemos cuál es el siguiente paso en los 5 minutos siguientes, pero Dios sí lo conoce. Y si hoy día nos está diciendo no a una petición, da gracias por ese no. Quizás en 2 años más lo vas a entender por qué Dios te dijo no. Dios, hermanos, responde todas las oraciones, todas. Y muchas veces te dice no. Te lo digo por experiencia propia. Y después he dicho, Señor, muchas gracias. Ahora entiendo por qué tú me lo decías en aquel momento. Otro de las necesidades espirituales del hombre actual es el temor. Hoy día leí el diario en la mañana y decía, no sé si es el presidente del FMI, de esta persona importante, que si Estados Unidos sigue con su situación de no llegar a un acuerdo, probablemente provoque una crisis mundial, ¿cierto?, de proporciones catastróficas. Y estas cosas, tú te ves frente a una noticia esta y te empieza a temblar todo, ¿te has dado cuenta? Si Estados Unidos reviente, ¿qué va a pasar de nosotros? Y vamos mirando con temor el futuro. Aquellos que tienen un trabajo no saben si el día de mañana les dirán, oye, hay un ERE, ¿cierto? Espero que nos hagan Andalucía, por supuesto, ¿cierto? Hay un ERE y tenemos que reducir personal. Y empiezas a mirar tus deudas, tu familia, tus hijos que van a estudiar, el futuro, y estamos completamente a ciegas. Hay un temor, una inseguridad que se apodera de nosotros y que nos va cubriendo como una nube oscura. Muchas veces el problema es mucho más grande que nuestra fe en Dios, o obscurece la fe en Dios. Nos referimos a esta reacción natural frente a peligros que no vemos, pero a veces intuimos. Y no es fácil salir, hermano, de la oscuridad de este mundo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estar en la presencia del Señor con los santos de Dios aquí, conociendo la palabra y alabando al Señor? A la semana dedicaremos 4 horas, y que a veces es mucho. ¿Cuánto tiempo pasamos en la oficina o en la calle o en el colegio o en la universidad compartiendo con nuestros compañeros? Mucho más tiempo. Y lo que ellos piensen, tarde o temprano va a empezar a influenciar a nosotros, hermanos. Por eso debemos estar firmes en la palabra de Dios. El temor de corroer también y de empezar a pensar como el mundo, a verlo todo negro. Me acuerdo cuando era más pequeño, mucho tiempo atrás, había unos dibujos animados en que había un dibujo animado que se le llamaba Mala Suerte. Y sobre él siempre tenía una nube negra y le caían rayos y lluvia. Era el único que le caían los rayos y todo lo andaba viendo negro, todo lo veía negro. A los demás compañeros siempre iba bien, pero era el único que le iba mal, que todo iba mal, que todo iba a salir mal, y a él le ocurrían todas las cosas. Y por eso se llamaba Mala Suerte. Y a veces vamos con esta actitud por el mundo. ¿Has entrado algunas veces en este círculo de conversación? Sí, está mal, no sé qué, tal, el gobierno, y empezamos a hablar de todas las cosas. A veces el temor nos embarga, pero tenemos el recurso más seguro, hermanos, que es la palabra del Señor. Una de las cosas que a mí me ha mantenido en pie, hermanos, es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Aunque no las entendamos, el Señor tiene el control del mundo. Aunque en este momento las naciones estén yendo de un lado para otro con su economía, el Señor sigue teniendo el control de la historia. Y esto es lo que nos debe mantener en pie, sabiendo que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y que la historia está en sus manos. ¿Cómo podemos reaccionar a esta necesidad del temor? Nosotros como enviados de Dios, hermanos, tenemos un mensaje de alivio para la humanidad. En ocasiones, el creyente, el que ha nacido de nuevo, recibe paz en su corazón. Y esa es la paz del Espíritu Santo que va sobrepasando todo miedo. El creyente que sufre de exagerados temores también puede ser liberado. Todavía somos carne, todavía somos seres humanos, todavía estamos en esta tierra, todavía nos afecta la falta de trabajo y la economía desordenada. Pero en Cristo podemos encontrar esperanza, hermanos. Aferrarnos a Él, aferrarnos a sus promesas y seguir caminando en su nombre. Dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué nombre le podríamos dar a un valle de sombra de muerte? No sé qué nombre le puedes dar al tuyo, pero aún así en medio de él puedes caminar con seguridad en el nombre del Señor. Otra de las necesidades espirituales, ¿cierto? Veíamos el temor, que también debemos vivir en esta constante preparándonos para la vida eterna. Fíjate que muchas veces vivimos nuestra vida aquí en la tierra, viviendo lo que estamos viviendo, pensando que esto quedará aquí y esto va a determinar nuestro futuro. No es así. Desde ya empecemos, hermano, y gloria a Dios si lo estamos haciendo,
a prepararnos para la vida eterna. Esto que estamos viviendo ahora, la cantidad de días que vivamos en la tierra, sean 10, 20, 50, 80 o los que sean, son solo un segundo comparado con todo lo que viene. Por lo tanto, cada situación que estés viviendo, úsala para la gloria de Dios y para tu crecimiento personal. Prepárate para lo que vendrá. Usemos esto para que Dios nos levante y nos anime. Pero esto no lo logramos solos, lo logramos animándonos y bendiciéndonos los unos a los otros. Porque somos un cuerpo. La otra necesidad espiritual es la confusión. ¿Qué es confusión? La falta de un camino, ya sea por la inexistencia, por ignorancia o por haber demasiados caminos y no saber cuál escoger. Hoy día, hermanos, si vemos la cantidad de publicidad que hay con respecto a opciones en el mundo, es impresionante. Si miras las marcas comerciales, una infinidad de coches para comprar. Supermercados, una infinidad para comprar y además tenemos marcas blancas, ¿cierto? Religiones, una cantidad enorme para elegir. ¿Dónde escojo? ¿Dónde elijo lo verdadero si todas me dicen que son la verdad? ¿Dónde voy si en todas me tratan tan bien y pareciera ser que desbordan su corazón en amor hacia nosotros? La confusión. Esta sociedad modernizada produce esta confusión en nuestro desenvolver diario. ¿Te has dado cuenta? No hay todos una feroz competencia el uno contra otro, incluso donde trabajamos. Nos hacen sentir que somos los mejores para, ¿cierto?, estar ahí con la competencia, la confusión, incluso en lo religioso. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Existe la verdad realmente? ¿Hay una base sólida y fiable? ¿A quién se puede creer? ¿Cómo podemos saber cuál tiene la verdad? Y este es un dilema que nos encontramos todos los días. Y no es un dilema poco, hermanos, porque aquí está en juego la vida eterna. Si escogí mal, hasta ahí llegué. Por lo tanto, a veces como no tenemos tanto tiempo ni tanto conocimiento, a veces escogemos por lo más rápido, en cualquier cosa. Hay una confusión tremenda. Y es aquí donde nosotros, hermanos, debemos estar seguros en qué estamos creyendo. Saber en qué y a quién estamos creyendo. Por eso es importante los estudios. Por eso es importante conocer la Biblia. Por eso es importante conocer al Señor Jesús y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Por eso es importante conocer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús con la palabra, ¿te acuerdas o no? Yo te digo, si eso me lo hizo Satanás a mí en el desierto, por mí cuela completamente. Uy, si me lo está diciendo de la Biblia, ¿te acuerdas o no? Mandará a sus ángeles que te cuiden. Y eso es bíblico, está en la Biblia. Yo creo que a mí Satanás me hace la trampa. Pero ¿por qué al Señor Jesús no le hizo la trampa? Porque Él conocía muy bien la palabra. Y a veces somos engañados con la misma Biblia, hermanos, y no nos damos ni cuenta. En esta gran confusión en que cada uno ofrece una salida, una alternativa, y en donde cada uno va diciendo nosotros tenemos la verdad. Te quiero decir algo importante que se ha dicho muchas veces. El Evangelio del Señor no es una religión, la verdad no es un sistema doctrinal, no es un sistema político, religioso, moral, intelectual o como lo quieras llamar. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y si esa persona está habitando en ti, hermano, tú estás en la verdad. Ese es el único parámetro bíblico que hay. Si Cristo está viviendo en ti, estás en la verdad. ¿Por qué razón? Porque vas a pensar, vas a actuar, te vas a identificar y vas a vivir la palabra como Él la vivió. De lo contrario, estaremos siendo llevados, ¿ciertos?, por las olas de la maldad de este mundo. Y la última necesidad espiritual que vemos, y creo que esta es la más importante de todas, es el vacío espiritual interior. Este es el más frecuente y es el más fuerte de todo, que incluso lo podemos encontrar dentro de nuestras iglesias. Hace muchos años atrás, leía un reportaje policial de un niño de 10 años que se había suicidado. 10 años. ¿Y sabes tú la nota que dejó ahí en su cama? Estoy cansado de la vida. 10 años y un niño ya estaba cansado de la vida. ¿Qué habría visto en su familia? No tengo idea.
¿Por qué habría pasado? Tampoco lo sé. Solo que a sus 10 años, empezando a vivir, ya estaba cansado de la vida. El vacío interior, hermanos, el vacío espiritual que esta sociedad nos impulsa cada día tratando de llevarnos a un consumismo y creyendo que a través de eso vamos a llenar nuestro vacío y vamos a ser felices. Alguien definió el consumismo de la siguiente manera: comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te interesa. Yo dije, qué gran verdad. Comprar lo que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que no te interesa. En la televisión, ¿cierto? Nos va mostrando los perfumes, las cremas, las cocinas, los coches, todo esto. Y lo dije una vez, hay un perfume que se dice que si tú lo tienes te pareces a Brad Pitt. Yo tengo como 10 frascos de esto en la casa, te das cuenta, pero no me ha funcionado ninguno. Y vamos comprando lo que la publicidad nos va diciendo y va creando en nosotros un vacío interior. Se produce en las almas que muchas veces no tienen valor eterno en sus vidas, en su interior. Fíjate que el vacío existencial se produce en aquellas almas que no tienen valor eterno dentro de ellos. Y van llenando su corazón con sustitutos. Y tener algo eterno en nuestros corazones y en nuestras almas, hermanos, es tener a Jesucristo. Esto se produce en un corazón sin esperanza, sin Dios y sin Cristo en este mundo, y también en la falta de sentido en la vida. Fíjate que nuestro Señor Jesús definió las 3 preguntas más importantes del ser humano en 3 respuestas breves. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago en la tierra? ¿Y a dónde voy? Me encanta el Señor Jesús. Cada vez que aprendo de Él me enamoro más de Él, ¿sabes tú, no? Le voy a pedir el número de móvil ahora. ¿De dónde vengo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vengo del Padre. ¿Qué hago en la tierra? Vengo a hacer la voluntad del Padre y esto es los negocios del Padre. ¿A dónde voy? Voy al Padre. Esas preguntas que tanto nos han acuciado y que a veces nosotros vamos preguntando, ¿qué hacemos acá? El Señor Jesús lo respondió fácilmente. Y en eso se enfocó su vida para llevar a cabo su ministerio. Y no se separó ni un solo milímetro del plan que Él ya tenía destinado desde el principio de los tiempos. ¿Te has hecho estas preguntas alguna vez? Espero que esta mañana tengas la respuesta del Señor. Y que alinees ahora tu vida respecto a este propósito que Dios tiene para ti y no haya un vacío existencial en tu corazón. ¿Cuántos se sienten vacíos y desean llenarse de cosas materiales? Primeramente una bicicleta, ¿cierto? Después no, ya no me sirve un coche. Después tengo que tener una casa y un yate y vamos llenando nuestra vida con cosas que van a perecer. Otros creen que llenar el intelecto de cosas, ¿cierto? Y ser súper espirituales e intelectuales va a llenar sus vidas. Otros creen que con la naturaleza, luchando por la naturaleza y cosas. Otros creen que con noches de juerga y salir para poder vaciar esta necesidad o llenar esta necesidad espiritual. Y otros terminan abruptamente con su vida simplemente llegando al suicidio porque sus vidas ya no tienen ningún sentido. Este vacío espiritual lo vemos en el mundo frecuentemente y con más fuerza. ¿Sabías tú que las autoridades hoy día ya casi no publican los datos de suicidio aquí en España? Porque es impresionante la cantidad de jóvenes que se están suicidando. Y para no causar alarma en la sociedad, estos datos se van pasando por alto. Este vacío espiritual que nos deja el mundo, pero en Cristo, hermanos, somos llenos de toda su plenitud. Si Cristo está viviendo en tu vida, hermano, has empezado un buen camino y has empezado una buena dirección para que comiences a crecer en la gracia y en la gloria del Señor. Salomón, el hombre que más dinero tuvo en la tierra. Yo creo que si Salomón hubiera estado hoy día, habría sido en este momento inversor de bolsa, tendría yates, coches, astilleros, sería dueño de la mitad de España y del resto del mundo, petroleras, aviones. Todo lo quiso. Lo más seguro es que todas estas top models que aparecen en Victoria's Secret habrían sido de su harem también, no me queda la menor duda. Pero sabes, a la conclusión que llegó al final, ¿qué fue lo que dijo Salomón en Eclesiastés? ¿Qué más? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y se nos deja el ejemplo de un hombre que lo tuvo todo. Lo único, dice al final de su escrito, es
Lo único válido es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Lo probé todo, dijo Salomón, no se me negó nada, derroché dinero hasta cuando quise, y al final es servir a Dios, y no hay más. Eso es lo que nos da valor, hermano, y nos bendice en la vida. Si vemos el caso de la mujer samaritana, el Señor le dice lo mismo, el que beba, ¿cierto?, de esta agua nunca más tendrá sed. Y no se refería al pozo de Jacob, se refería al agua de la vida que venía de él, ¿cierto?, que nos iba a dar vida y que después podríamos transformar para, si me permiten la palabra, para bendecir a otros. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una necesidad profunda hoy día en la sociedad. La hubo también en el tiempo del Señor Jesucristo. Fíjate que hace un tiempo atrás, cuando me tocó dirigir día domingo, leí el caso de la experiencia del lisiado de Listra, que está en Hechos 14, del 8 al 10. Y dice así, sabes tú, me encanta este milagro de Pablo, porque en el fondo creo que resume toda la necesidad de un hombre. Y lo vamos a desglosar en un momento. Dice, y había en la ciudad de Listra cierto varón que estaba sentado, lisiado de los pies, discapacitado desde el vientre de su madre, y nunca había caminado. Madre mía, ni guapo le dice siquiera el escritor de Hechos a este hombre, ¿te das cuenta? Y este escuchó hablar a Pablo, y Pablo mirándolo percibió que había fe en él para que se recuperara, y le dijo en alta voz, a ti te digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponte derecho sobre tus pies. Entonces él saltando se puso de pie y caminó. Dice que estaba sentado, mírala cómo lo va describiendo, lisiado, discapacitado desde el vientre de su madre y nunca había caminado. Yo nunca he estado así y espero en el Señor nunca estarlo. Pero increíble cómo lo describe el escritor de Hechos para demostrar el gran milagro que Dios iba a hacer en este hombre. Pedir era su único trabajo. En aquel tiempo había mucha gente que estaba lisiado y que para poder sobrevivir las familias quizás eran pobres y los ponían ahí a las entradas de los templos o de los malls comerciales de aquel tiempo, ¿no? Para que fueran pidiendo dinero. Y quizás es lo único que había sabido hacer durante toda su vida. De seguro también tenía competencia porque no era el único lisiado, así que imagínate cómo era la competencia entre ellos. Y de pronto ven un predicador que empieza a hablar unas cosas un tanto extrañas de un único Dios que había muerto por los hombres y que había un único solo Dios en el universo, y él quizás pensó, bueno, ahí probablemente se reúna gente también, y voy a ir a pedir limosna. ¿Sabes tú lo más importante? Que cuando leemos estos versos bíblicos así de corrido, da la impresión que esto sucede en menos de un minuto. Pero en el idioma original te da a entender que Pablo estuvo yendo varios días a predicar. Y el milagro no se hizo en el momento. Yo creo que esto es lo que le da valor y le da mucha fuerza al relato de la Biblia. Pablo estuvo yendo varios días a predicar. Y este hombre estuvo yendo muchos días a mendigar. Probablemente muchos de sus compañeros al final se aburrieron y dijeron, oye, cada vez hay menos clientela, bueno, vámonos. Este hombre parece que en vez de entretener a la gente, este judío parece que las aburre. Vámonos, y él, el lisiado, este discapacitado, quizás quedó solo en aquel momento. Primero puso por delante su necesidad, él iba a pedir, lo había hecho por muchos años, ya sabía cómo hacerlo, a lo mejor derramaba alguna lágrima cuando veía que el judío no quería estar el soltaba una lágrima y ya sabía que iba a recibir algo. Era un maestro, un experto en pedir. Puso su necesidad primeramente. Pero poco a poco, hermanos, su necesidad física fue quedando atrás. ¿Por qué razón? Porque cada vez que iba a escuchar a Pablo, que iba todos los días, se dio cuenta que tenía una enfermedad mucho más profunda. Que ya no eran sus pies los lisiados, sino que tenía una enfermedad espiritual en que él era un lisiado, era un discapacitado del alma. Era un discapacitado del espíritu. Después de escuchar y de entender el mensaje de Pablo diciendo que en Jesús había bendición, salvación, y que solamente Jesús podía salvar al hombre y traer sanidad, se dio cuenta poco a poco
que era su alma la que pedía sanidad y no sus pies lisiados. Se dio cuenta que el mensaje que este hombre que estaba hablando era más importante para su alma que para sus pies. Y después se arrastró ya no para pedir, sino para ser sanado de su alma. Quizás había confusión en su corazón, quizás había un vacío interior, una soledad y un temor. Imagínate una persona por muchos años pidiendo a la entrada de una puerta invierno y verano. Quizás había sido golpeado, quizás le habían dado una patada, ¿cierto?, para que se hiciera a un lado. ¿Cuántas veces le habían dicho tú eres inútil, no sirves para nada? Lo que tienes es una maldición de Dios, y él vivió todo ese tiempo comiéndose eso hasta que llegó a decir simplemente sirvo para estar postrado y para pedir. Pero cuando ve el mensaje de Pablo dice, no, aquí hay algo más poderoso que habla a mi espíritu, que está dolido, que está quebrantado, ¿cierto?, que está hecho polvo y que me puede volver a levantar. Y ya después se arrastró, ya no para pedir, sino porque aquel mensaje iba sanando su vida. Y ahí Pablo le dice, levántate en el nombre del Señor Jesús. Fíjate que Pablo no le dice, ¿quieres ser salvo como otras veces? Cuando el Señor lo decía, o Pablo, le dice que Pablo, viendo fe en él, le dijo, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y este hombre se levantó. Pero ¿cuándo se levantó de su situación física? Cuando su alma ya estuvo sanada. Qué tremendo. Por eso me encanta este milagro. Me encanta desmenuzarlo así. Porque realmente quizás así haya sucedido. Y este hombre que era lisiado se levantó y glorificó a Dios. Ya estaba completamente sano de su alma y también de sus pies. ¿Qué dijo el Señor Jesús con respecto a esto? ¿Cuántas veces venimos al Señor buscando la solución al problema? Que el Señor me solucione el problema. Nos ha solucionado el problema. ¿Qué hacemos después? Si te he visto no me acuerdo. Y a veces lo más importante, hermanos, es lo que está sucediendo en nuestro corazón. Dijo el Señor Jesús, busca primero el reino de Dios. ¿Y qué pasaría? ¿Qué? Busca primero el reino de Dios y... Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas, ¿cierto?, serán añadidas, si lo podemos resumir. Este hombre fue a buscar lo añadido. El Señor llevó su corazón a buscar el reino y después se le añadió la sanidad. Si tú miras te quiero poner un ejemplo. Si tú miras este lugar, ¿cierto? Tenemos bases sólidas que sabemos que nos va a decir que este edificio no se nos viene abajo. Para poder construir hacia arriba algo sólido, esto que son nuestras paredes, ¿cierto?, tuvo que ser construido sólidamente por profesionales, por supuesto. ¿Qué pasaría si estos pilares y esto de aquí abajo hubiese estado carcomido con polilla? ¿Qué hubiera pasado si ponemos el edificio encima? Se cae, se derrumba, se hace pedazo. Es decir, todo lo de valor que hemos puesto hacia arriba se nos viene abajo. Y la pérdida, hermanos, económica, espiritual, anímica y de vidas humanas es tremenda. En nuestras vidas es igual. Yo no sé cuál es tu situación personal, que los cimientos en los cuales está siendo construida tu vida estén con polillas o estén a punto de derrumbarse, no lo sé. Quizás hace un vacío interior, quizás hay soledad y angustia, y para que Dios pueda poner un edificio nuevo encima, los pilares que soportan tu vida tienen que ser sacados y ser construidos nuevamente. Y es lo que hace Dios cuando llegamos a conocer su palabra. Todo lo derruido, todo lo apolillado, Dios tiene que quitarlo a veces con mucho dolor para que lo que va a construir sobre esto sea de una gran bendición, no solo para nosotros, sino para la gente que nos va a rodear. ¿Cuántas veces en tu vida te han dicho que no sirves, que eres malo, ¿cierto? Y tantas cosas que nos han ido poniendo en nuestra vida, quizás por 20 o 30 o 40 años, no lo sé. Y a veces esta sanidad del Señor no viene en un día para otro, ni en un año. Si por 20 años te dijeron que no servías, ¿tú crees que esto en un mes vas a sacarlo de ti? Dios tiene que ir trabajando muchas veces, con mucha paz, con mucha calma, un trabajo de relojero, para que lo que en ti está apolillado,
está malo, a punto de destruirse, sea nuevamente vuelto a levantarse y sobre ello Dios vaya construyendo el reino en tu vida y bendecir a otros. ¿Hay vacío interior en nosotros? Claro que sí. ¿Hay necesidades espirituales? Claro que las hay. Pero si Dios está obrando en ti, hermano, con mucho dolor, déjalo. Él sabe lo que está haciendo. Es probable que estés pasando situaciones difíciles. Yo desconozco tu vida completamente. Pero si has confiado en el Señor, Dios sabe lo que está haciendo en ti. Confía, descansa en Él, persevera en su gracia y Dios hará su obra en cada uno de nosotros. Quiero terminar con una experiencia. Oye, he encontrado tan corto el tiempo, hermano, es que... Bueno, vamos a empezar antes la paella y el cocido, ¿cierto? Y todo lo que tenemos que hacer. Hace muchos años atrás, en mi país trabajaba, siempre lo he contado, era jefe administrativo de Coca-Cola. Y una vez nos llevaron a un balneario, allá se llama, donde está la playa. Y el jefe, me tocó llegar justo al lado de la oficina del jefe de la parte forestal, una zona tan grande como Mallorca, Menorca, Ibiza, junto. Él era el jefe de todo esto y era cristiano. Y resulta que nos hicimos amigos, conversábamos, salíamos a orar y una mañana lo veo muy desesperado, desencajado totalmente, llorando, temblaba así como un flan, como una gelatina. Y nunca había visto tanto miedo, te prometo, nunca había visto tanto terror en los ojos de un hombre. Y me dijo, necesito hablar contigo, me dijo, porque tú eres la única persona que me puede ayudar ahora. Yo dije, mira, déjame terminar esto, envío la información por el ordenador a la central y vamos a orar. Y nos fuimos a un lugar, un acantilado, que caía a 200 metros hacia el océano Pacífico, que de Pacífico no tiene nada. Abajo habían unas rocas y era así, la persona que se lanzara simplemente iba, se mataba, se moría. Me dijo, hace 10 minutos atrás he estado aquí a punto de lanzarme al vacío. Dije, qué extraño, dije yo, un cristiano pensando estas cosas. Pero no lo iba a juzgar. Le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, te voy a abrir mi corazón, me dijo. Esto nunca lo he contado con nadie, me dijo, pero necesito tu ayuda. Es terrible, hermanos, cuando una persona pone en tus manos su vida. Y en ese momento sentí que él ponía su vida en mis manos. Me dijo, yo hace muchos años, me dijo, con la secretaria de mi empresa tengo una relación oculta, me dijo. Mi esposa no lo sabía hasta hoy día en la mañana cuando nos sorprendió en mi oficina, me dijo. Mi matrimonio se quiebra, la secretaria me va a demandar y no hay qué hacer, pierdo a mis hijos y pierdo todo. Dije yo, ¿qué consejo le voy a dar yo de matrimonio si no estoy casado? Le dije yo. Le dije, lo único que puedo hacer, hermano, me dijo, si tú no me das, perdón, una respuesta ahora, te lo prometo, yo ahora me mato. Pensé para mí, espera que me baje del jeep primero y después si te quieres lanzar, lánzate. Pero dije yo, mira, no entiendo nada de matrimonio, le dije yo, nunca he estado casado, lo único que podemos hacer es orar. En ese momento le dije, oremos, le puse la mano en el hombre y empecé a orar. Ese hombre lloraba como un niño, más que un niño. Sabía que se le iba toda la vida abajo. Y en ese momento oraba al Señor y el Señor habla a mi corazón. Creo que las pocas veces que el Señor ha hablado a mi corazón abiertamente y me dice, Fernando, tú como ser humano, ¿qué harías con este hombre? Yo le dije, Señor, mira lo que está haciendo mal, o sea, lo que está haciendo no es correcto. Me dijo el Señor, ¿lo condenarías por esto? Le dije, Señor, yo no lo condenaría. Le daría otra oportunidad. ¿Sabe lo que me dijo el Señor a mi corazón? Si tú como ser humano haces eso, ¿qué crees que haría yo como Dios? En ese momento dejé de orar y le dije, mira hermano, le dije, yo he orado al Señor en este momento y tengo la siguiente respuesta. El Señor me preguntó si yo te condenaba por esto. Le dije que yo no te condenaba y te daba otra oportunidad como ser humano. Y Él me dijo que Él como Dios también te da otra oportunidad. Y ese hombre se bajó del jeep, hermano, y empezó a alabar al Señor y lloraba y lloraba y lloraba y arrodillado dando gracias al Señor. Me dijo, Fernando, volvió después, me comprometo delante de ti del Señor, termino mi relación con la secretaria, oraré para que me cambien de lugar y me comprometo a recuperar mi matrimonio. Le costó. El Señor le dio la bendición de irse después a una zona de más responsabilidad y lógicamente ganando mucho más. Y hoy día, hermanos, sus hijos y ellos son pilares en la iglesia donde trabajan y son hermosos hermanos en las manos del Señor para llevar el Evangelio. A veces el Señor nos pone gente en el camino para darles un vaso de agua o un trozo de pan y no es físico,
Un vaso de agua se traduce a veces en un consejo. Un trozo de pan se traduce en una oración para una persona. Cubrirle, como el Señor pregunta en el juicio final, me viste con sed y me diste de beber, me viste con hambre, me diste de comer, estuve desnudo y me has cubierto. Esto es importante. Cuanto más entre nosotros, piensa cuánto más en el mundo, que hay gente que ya no tiene absolutamente nada. Probablemente en dinero lo tengan todo, pero espiritualmente se están completamente vacíos. Y este es nuestro deber, hermanos, para predicar el reino donde vayan. No sueñes con multitudes. Eso es una mentira que se ha inventado últimamente. Sueña con uno solamente, el que esté a tu alrededor, el que esté a tu lado, y llévale el mensaje del Señor. Y uno a uno irán llegando a los pies del Señor. Es mi deseo. Y creo que también es el deseo del Señor. Vamos a orar en este momento. Y con esto concluyo esta predicación que espero que haya sido de bendición y que Dios nos lleve, cierto, a esta actitud de buscar su reino. Y si hay vacío en nosotros, buscar la llenura del Señor. Señor, en esta mañana te queremos dar tantas gracias porque tú eres bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Señor, este mensaje habías puesto en mi corazón para compartirlo junto a mis hermanos. Si hay algún tipo de vacío de los que hemos hablado en esta mañana, que pueda ser lleno a través de tu presencia en la vida de cada uno de ellos. Si alguien ha venido buscando una respuesta, que esta mañana la haya encontrado, Señor, para sus vidas, para que tú te glorifiques en ellos, para que llenes ese corazón y esa alma y pueda ser un elemento de bendición para glorificarte a ti y para extender tu reino, Señor. Sella esta palabra en el corazón de mis hermanos, Padre, y lo más importante, que tú nos das nuevamente una oportunidad, que quieres llenar nuestros corazones, Señor, y que quieres sanar esas heridas interiores que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos toda honra y gloria a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Señor, te bendiga.